Hola chicos, en principio, siguiendo con lo que habíamos hablado, os envío esta información sobre la entrevista de trabajo. En primer lugar, vamos a hablar sobre todo, tenéis información de lo que hay que hacer antes de la entrevista, cómo tenemos que prepararla. Acordaros que la entrevista de trabajo es un proceso de búsqueda de empleo y esta entrevista es el último paso. En pasos anteriores hemos intentado buscar la fuente de empleo, por ejemplo, anuncio en la sede de las empresas, insertando currículos vitales en web de empresas, llevando currículum en manos de las empresas. Hemos enviado currículum, carta de presentación, a través de agencias de colocación hemos buscado también empleo, anuncios en prensa, utilizando sobre todo en las redes sociales nuestra marca personal, personal branding, también empleo público. Y ahora ya tenemos que nos han citado para una entrevista de trabajo. ¿Cómo la preparamos? Lo primero, conocer a la empresa, es decir, cuál es su historia, cuál es la cultura empresarial, su misión, sus valores, cómo realiza el proceso de selección, cuáles son los principales competidores en el mercado, su estructura. Todo esto lo podemos encontrar a través de internet, o deberíamos poder encontrarlo. Hay que preparar la documentación, hay que llevar un currículum vitae actualizado, aunque ya lo hayamos enviado con anterioridad. Si tenemos recomendaciones es el momento de enviarlas. Copias de titulaciones por si nos la piden. Carta de presentación la habríamos debido enviar antes, pero no está de más llevarla en una carpeta. Y otra documentación de interés. ¿Cómo preparamos la entrevista? Pues recordar que hay diferentes tipos de entrevistas. Una a uno, una a varios, estructurada, es decir, con un guión, no estructurada, de forma libre, con una simulación, con juegos de roles, presencial, videoconferencia. También es importante mis redes sociales, es decir, lo que dice Google de mí. Si metemos nuestro nombre en Google veremos lo que sale. Y también hay que tener cuidado con lo que publicamos en Facebook, con Instagram o en LinkedIn, etcétera. Recordad que LinkedIn es una red social pero de búsqueda de empleo, una red digamos profesional. Hay que preparar las preguntas difíciles, acordaros. Hay que digamos preparar, ensayar y volver a ensayar. Otros aspectos que veremos más adelante, la comunicación no verbal, el aspecto personal y la puntualidad. Debemos intentar no parecer españoles y llegar siempre por lo menos con 5 minutos de antelación. Y tenemos que planificar cómo vamos a llegar al lugar de la entrevista. Durante la entrevista, importantísimo, causar buena impresión. Lo vamos a ver más adelante también. Ser nosotros mismos, evitar los nervios, cosa que yo sé que es complicada, sobre todo las personas que son nerviosas. Mirar a los ojos al entrevistador, no subestimarlo. En principio, aunque parezca cosa de niño, nunca mentir. Cuidar la comunicación no verbal, usar un tono adecuado y apunta lo que consideres necesario. No hay ningún problema por apuntar. Y preguntar lo que necesites saber. No tenemos que mostrarnos tímidos en ese aspecto. Después de la entrevista, algo que tampoco se sigue muchas veces, hay que documentar la entrevista, es decir, ¿en qué he fallado? Repasarlo mentalmente, pues podría haberlo hecho mejor y corregir los fallos para la próxima. Eso en principio. Otra cosa muy importante es durante la entrevista. Es decir, ¿qué no hay que hacer en una entrevista? Primero, llegar tarde, ya lo hemos dicho. Segundo, interrumpir al entrevistador. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que usted se puede poner nervioso. ¿Cómo evitarlo? Pues hacer pausas antes de hablar. No cuidar el estilo, porque da la sensación de que estamos descuidados, sin afeitar, sin arreglar. ¿Cómo evitarlo? Lógicamente preparar la ropa el día anterior. Preguntar mucho. Muestra importancia, nerviosismo. Ahora, ¿cómo evitarlo? Pues tener paciencia, escuchar al interlocutor. Esto es un síntoma de los españoles. No podemos o no sabemos escuchar de forma activa, siempre interrumpimos. Debemos evitarlo en una entrevista de trabajo. No controlar la comunicación no verbal. Consecuencias, que intranquiliza al entrevistador. ¿Cómo evitarlo? Mirar los ojos, sin querer hipnotizarlo, como ya he dicho, sonreír. Mentir, ya hemos dicho que no se tiene que hacer. No le dan el trabajo. ¿Y cómo evitarlo? Siempre debe ser sincero y no exagerar. Eso por un lado. Algunas preguntas y respuestas que podemos establecer. Vamos a ver. Háblame un poco de ti. No pasa absolutamente nada. Una pregunta abierta. ¿Qué aspectos no te gustan de un jefe? Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son tus 3 mayores virtudes? ¿O tus 3 mayores defectos? He visto que has cambiado de trabajo varias veces los últimos años. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Te consideras preparado para desempeñar las funciones de este puesto? Aquí en relación con el 4, pues tenemos el 3. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Tienes experiencia, el 2? ¿Tienes experiencia en la realización de proyectos en equipos de trabajo? ¿Realizarías un trabajo que no fuera con tu especialidad? ¿Te consideras una persona creativa? ¿Te desplazarías de manera casi en otros lugares? ¿Qué expectativas tienes de ese trabajo?
¿Qué trabajos has tenido en esta temática? Normalmente, ¿te llevas el trabajo a casa? ¿Cuáles son tus aspiraciones salariales? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? ¿No tienes experiencia para el puesto a desempeñar? ¿Qué sabes de la empresa y el puesto de trabajo? ¿Qué haces cuando consideres que tu jefe no tiene la razón? ¿O por qué deberíamos escogerte a ti y no a otra persona? Aquí deberíamos responder, como bien hemos comentado en clase, pues porque yo creo que estoy preparado, soy trabajador y con muchas ganas de trabajar. ¿Qué nos faltaría? En este, digamos, en estas infogramas, que os estoy dando para que vayáis preparando con más detenimiento. Pues vamos a ver, esto es muy importante, la comunicación no verbal. Es decir, acordaros de una cosa, en la comunicación durante una entrevista de trabajo no verbal, el 93% está compuesto de lenguaje no verbal. En la comunicación corporal, el 70%, el mensaje el 7% y el tono de voz, como vemos aquí, el 23%. Así que aquí, lo primero, al saludar, tu apretón de mano no debe ser blando ni demasiado enérgico, no queremos romperle la mano. No invadir el espacio del interlocutor. Hay que sentarse derecho. No cruces las piernas las mujeres, ni si te sientas con las piernas muy separadas o cruzadas, tampoco los hombres. No proyectes nerviosismo, no te toques el cabello constantemente, ni toques los dedos o agarres los oídos, etc. Asiente con suavidad, sonríe con calidez y naturalidad. No mastiques chicle, dulces, ¿vale? Ni otras cosas, ni chuches. Procura que tu tono de voz sea firme, piensa lo que vas a responder y respira antes de hacerlo. No tenemos ninguna prisa. No dejes que tu mirada vague por la habitación y mira los ojos del interlocutor. Lógicamente tenemos que mirarle a la cara. Otro aspecto importante es tus manos. Muchas veces no sabemos dónde poner las manos. Usa tus manos para expresar tus ideas, pero tampoco exageres. Evita cruzar los brazos y no escondas tus manos en los bolsillos o debajo de la mesa. Atiende al lenguaje corporal de tu entrevistador para ver si estás comunicándote bien con él. Por tanto, procura sentirte y verte cómodo en el entorno que te rodea. De ahí, por ejemplo, que haya que llegar antes, 5 o 10 minutos antes, para que ya nos sintamos, nos familiaricemos con el entorno. Eso manifiesta control sobre situaciones desconocidas y capacidad de adaptación. En cuanto a los gestos, un gesto risueño indica relajación y alegría. No mantener contacto visual es un síntoma de inseguridad, somos muy tímidos. ¿De acuerdo? Esto, digamos que todo lo que hemos visto de estas infografías son aspectos generales, pero muy completos de cómo tenemos que actuar en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero que el resto de información la busquéis vosotros tal y como hemos hablado. Un saludo.